noches a todos, bienvenidos a la Universidad del Pacífico. Un gusto para nosotros tenerlos aquí y poder compartir con ustedes todas las opciones y oportunidades que la universidad quiere brindarles a los jóvenes, ¿no? Y que obviamente los padres nos acompañen también para escuchar estas oportunidades. Como dice el lema que está a la derecha, es el poder para crear juntos tu carrera. Y la idea entonces es que los jóvenes interesados nos contribuyan, digamos, con esto, los padres que están acá también presentes y nosotros ofreciendo todos los servicios y las oportunidades, las posibilidades que ustedes pueden tener justamente para poder crear esa carrera. Y ahora lo voy a explicar con más detalle. Como presentaron hace un momento, soy Arlette Beltrán, vicerrectora académica de la Universidad del Pacífico, pero además soy profesora principal de Economía de la Facultad de Economía y Finanzas y lo más importante, soy egresada de la Facultad de Economía y Finanzas hace algunos añitos, pero sí tuve esta experiencia de estudiar en la UP que realmente me ha marcado. La Universidad del Pacífico tiene más de 60 años formando líderes con propósito para el mundo. Específicamente, en febrero de este año, cumplimos 63 años. Y nuestros objetivos están muy dirigidos a garantizar la excelencia académica, la excelencia de la formación. Una formación global, como dice la pantalla. ¿Por qué una formación global? Porque no solamente es una formación integral en conocimientos, en valores, en habilidades, sino también en un contexto internacional. Vamos a ver cómo la Universidad del Pacífico nos ofrece una serie de posibilidades justamente para conectar esta excelencia y esta formación global a la internacionalización. Y también contribuimos al bienestar de la sociedad con estos tres elementos fundamentales. La innovación en nuestras aulas, en nuestros proyectos, en el trabajo del día a día, el liderazgo, que es una habilidad fundamental que queremos permanentemente desarrollar en nuestros estudiantes, y el emprendimiento, que realmente es algo que no es nuevo en la Universidad del Pacífico. Tenemos emprendedores desde hace muchos años, algunos de los cuales vamos a verlos cuando revisemos a nuestros egresados más exitosos. Entonces, la Universidad del Pacífico considera que estos elementos son fundamentales en un mundo como el que vivimos hoy. Y creemos que en cada una de nuestras carreras estos elementos tienen que estar presentes. ¿Cómo así podemos garantizar que hay una excelencia académica en la Universidad del Pacífico? Obviamente con el trabajo que hacemos día a día para formar a nuestros estudiantes. Pero nos acompaña el reconocimiento internacional. Tenemos efectivamente 2 acreditaciones internacionales muy importantes, el de la ACSB y el de CINDA, y estamos presentes también en los rankings más importantes a nivel internacional, como el QS y el Times Higher Education. Nosotros recibimos la acreditación de ACSB, que es una de las acreditadoras más importantes a nivel internacional, en el año 2011. Esta acreditadora reconoce solamente un 6% de las universidades más importantes en todo el mundo. Y nosotros tenemos el orgullo de ser parte de ese pequeño porcentaje. Nos acreditaron en el 2011, pero estos procesos no terminan ahí, ¿no? Hacen un seguimiento, ven cómo nos desempeñamos y en el año 2022 logramos la reacreditación por varios años adicionales. Entonces, creo que estos logros y estos reconocimientos hablan bastante bien de cómo desarrollamos esta labor formativa y este trabajo de día a día en la creación del conocimiento. Nuestros profesores son un elemento fundamental en el desarrollo de nuestra actividad académica.
¿Cómo podemos garantizar la excelencia académica? Con una excelente plana docente. De otra forma, no podríamos garantizar esa excelencia. Y por eso nos preocupamos de seleccionar a los mejores profesionales en nuestras diferentes disciplinas. Nuestros docentes provienen de las mejores universidades a nivel internacional. Han realizado sus doctorados en varias de estas universidades que ustedes ven en pantalla. Y además, algo muy importante, el 100% de nuestros docentes desarrollan investigación. Es decir, están permanentemente actualizándose. Y eso garantiza que esa investigación y esa actualización se traslada al salón de clases, se traslada a los cursos y a las asignaturas que nosotros ofrecemos, garantizando, insisto, no solamente calidad, sino también una actualización permanente que nos garantiza estar con lo último de los conocimientos en vanguardia. ¿Qué puedo decirle de nuestras carreras? Ustedes saben, bueno, y si no, ahora las van a conocer más de cerca, que nosotros tenemos en la actualidad 12 carreras distribuidas en 4 facultades. La Universidad del Pacífico, para los que la conocen hace bastantes años, empezó con unas pocas carreras y luego ha ido ofreciendo una serie de carreras que nos llevan, digamos, al desarrollo de los conocimientos y las especialidades que están en vanguardia. Nuestras carreras han sido desarrolladas con las más altas y los mejores estándares internacionales, con un plan de estudios muy detallado, con una metodología de enseñanza bastante actualizado y bastante moderno, que nos permite garantizar que son carreras realmente que se actualizan e innovan permanentemente. Esas son nuestras 12 carreras. Empezamos nosotros, no quiero salirme, pero bueno, mejor no. Ahí está. Empezamos nosotros allá por 1962 y un poquito después, con estas 3 primeras carreras: Administración, Contabilidad y Economía. Luego vinieron Ingeniería Empresarial y Derecho, Negocios Internacionales y Marketing. Luego Ingeniería de la Información y finalmente Finanzas. Y el año pasado, en el año 2024, lanzamos estas 3 carreras nuevas. Son carreras muy importantes porque tienen un contenido multidisciplinario y una integración de conocimientos que realmente están de acuerdo con los tiempos, con las necesidades que se requieren hoy día en el mercado. Ustedes van a conocer de ellas con mucho más detalle en la feria de carreras a las que irán luego de esta charla, pero les cuento brevemente que Política, Filosofía y Economía, esta primera carrera, está dentro de la Facultad de Economía y Finanzas y tiene como objetivo formar al estudiante para que pueda resolver los problemas de la sociedad de una forma más multidisciplinaria. Por eso hablamos de política, filosofía y economía. Política, enseñar a pensar y el conocimiento económico. Luego está Humanidades Digitales, que también es una carrera de vanguardia. Existe en muchas universidades fuera de mucho prestigio, pero es una carrera muy interesante, porque lo que hace es aplicar la tecnología a los intereses de las letras y la comunicación. Ustedes podrán ver de nuevo en la Feria de Carreras un mayor detalle de los contenidos de esta carrera de Humanidades Digitales. Y finalmente está Ingeniería en Innovación y Diseño, una carrera de la Facultad de Ingeniería, que lo que promueve es justamente el diseño de productos, servicios, procesos y estrategias innovadoras con el objetivo de incrementar el bienestar de la sociedad. Entonces, son carreras realmente que van más allá de lo tradicional, pero que justamente lo que quieren es cubrir esos espacios y esos intereses que aparecen, ¿no?, para satisfacer efectivamente
al mercado y a las necesidades de la sociedad. El tema de la flexibilidad en nuestra formación es muy importante, ¿no? Nuestro plan de estudios, nuestras mallas curriculares, le permiten al alumno crear su propia ruta de aprendizaje. Hay un nivel de flexibilidad tal que un alumno puede personalizar su propia malla curricular hasta en un 30%. Y luego tenemos también las concentraciones. Las concentraciones son un conjunto de cursos, ¿no?, que de alguna forma lo que buscan es especializar al alumno en algún elemento, algún aspecto de su interés, o también diversificar su conocimiento en especialidades afines. Entonces, un economista puede llevar temas de derecho, ¿no? Un abogado puede llevar temas de ingeniería artificial, un administrador puede llevar temas vinculados con derecho corporativo. Entonces, realmente no hay límite en la posibilidad que dan estas concentraciones para nuestros alumnos. Y les quería contar que, bueno, ahí en la presentación decía 26 concentraciones, pero las concentraciones se van creando continuamente dentro de la universidad, mirando los intereses y las especialidades que son, digamos, más novedosas y más interesantes para la formación del alumno. Por eso taché ahí y les cuento que en las últimas 2 semanas ya tenemos 4 concentraciones más, ¿no? De nuevo, ustedes podrán ver un detalle mayor en la información que se les dé en la plaza, en la feria de carreras más adelante. Pero aquí solo quiero volver a destacar que esta flexibilidad permite que el alumno, sus docentes, sus padres, los ayuden a generar realmente una ruta de aprendizaje individualizada y personalizada. Un elemento muy importante es la internacionalización, lo sabemos todos, pero tiene que ser una internacionalización responsable y con seriedad. Es decir, necesitamos tener buenos aliados, aliados estratégicos y universidades de prestigio en el mundo. La Universidad del Pacífico ofrece una serie de opciones para que el alumno tenga esa experiencia internacional. Lo vamos a ver ahora conversando también con nuestros egresados. Pero aquí les presento brevemente las más importantes. Tenemos dobles grados. Estos dobles grados permiten que el alumno tenga una combinación de estudios en una universidad y en la Pacífico que les permite tener dobles grados. Por ejemplo, aquí en el GEC de Montreal, en Canadá, el alumno pasa 3.5 años en la Pacífico y 2 en la Universidad GEC de Montreal. Y gracias a eso obtiene un bachillerato de la UP, ¿no?, básicamente en ciencias empresariales, y un bachillerato en Business Administration en el GEC de Montreal. Tenemos después este doble grado de Luis Guido Carli en Italia, que es un 5+2, porque en realidad lo que hace este doble grado es permitir que los alumnos de la universidad puedan desarrollar sus 5 años y obtener efectivamente su bachillerato, y luego pasar 2 años en Italia para poder obtener un máster en Derecho. Está uno de nuestros dobles grados más tradicionales, ya tenemos muchos años con ellos, el de la Universidad de London, en combinación con LSE, con London School of Economics, y ese doble grado lo que hace es que efectivamente pasan los alumnos 5 años en la Universidad del Pacífico, pero obtienen el bachillerato de la UP y el bachillerato de la Universidad de Londres. Entonces, estas oportunidades efectivamente le permiten al alumno tener la experiencia internacional y obtener una certificación de esa experiencia internacional. Quiero ahondar o detallar un poquito más la última opción de doble grado que tenemos, que es en Francia, es un 4+1, es decir, hacemos 4 años en la universidad y 1 en Francia, y es con Rennes School of Business, que es una de las escuelas de negocios más importantes de Francia.
Tiene además la triple corona, es decir, está certificada por 3 instituciones de mucho prestigio a nivel internacional, AMBA, ACSB y EQUIS, y además es la primera, ha logrado el primer puesto en términos de la experiencia internacional. Esta opción que ofrece la Universidad del Pacífico se abre prácticamente para todas sus carreras y permite obtener el bachillerato de la UP y también un Master of Science. Nuevamente, una de nuestras egresadas con las que conversaremos ahora nos contará un poquito más de esta experiencia. Tenemos otras opciones de internacionalización. Tenemos los Faculty-Led Programs, que son programas entre 1 y 3 semanas donde los alumnos llevan algunos cursos aquí y luego viajan a conocer in situ y aplicar in situ los conocimientos que han adquirido en la Universidad del Pacífico. Tenemos el programa de integración y visitas empresariales, que se conoce como PIBE, en donde los alumnos hacen visitas a empresas internacionales importantes para conocer las mejores prácticas de estas empresas, ¿no? Y poderlo luego aplicar aquí en el Perú. Tenemos intercambios en el extranjero, semestres que nuestros alumnos pasan en diversas universidades del mundo. Tenemos más de 150 convenios con estas universidades. Una gran proporción de ellas tiene, lo que yo les comentaba hace un momento, la triple corona, es decir, están acreditadas por estas 3 instituciones de acreditación muy conocidas y muy reconocidas a nivel internacional, y le permiten al alumno pasar un semestre fuera de la universidad en estas universidades llevando una serie de cursos que sean de su interés. También tenemos admisión preferente para maestrías con Fordham University y la Semana Internacional, que es una semana que ocurre, en realidad son 2 semanas que ocurren a lo largo del año, una en marzo y otra en agosto, en donde los alumnos pueden llevar una serie de cursos con profesores internacionales, tanto de manera presencial como de manera virtual, ¿no? Entonces, realmente las opciones de internacionalización son muy variadas y les comento que nosotros seguimos trabajando para tener nuevos convenios y nuevas opciones de doble grado y de todas estas posibilidades y actividades de internacionalización. Bien, y todo esto que les he contado, obviamente, se traduce en el producto final, por decirlo de alguna manera, que tiene nuestra universidad y con la que se honra nuestra universidad, nuestros egresados. Nuestros egresados son nuestra mejor carta de presentación. Hoy voy a tener el gran placer de tener a 4 de nuestros egresados conversando con nosotros. Les quería contar un poquito sobre nuestros egresados. Con información de diferentes fuentes, podemos decir que los egresados de la Universidad del Pacífico realmente logran una carrera profesional muy exitosa. Por ejemplo, de acuerdo al portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo, los egresados de la Universidad del Pacífico ganan 41% más que los egresados de otras universidades en sus primeros 7 años de desarrollo profesional. También están entre los 10 líderes top empresariales. 4 de los 10 primeros puestos son ocupados por exalumnos de la Universidad del Pacífico, de acuerdo al ranking Líderes Merco 2024. Y también, de acuerdo a un estudio de Ipsos que se hizo el año pasado, los egresados de la Universidad del Pacífico se encuentran entre los más solicitados por las principales organizaciones del país. Tenemos un altísimo ratio de empleabilidad prácticamente en el primer mes en que nuestros alumnos egresan. Siempre recuerdo en las graduaciones que algunos de los decanos que hacen su presentación les preguntan a los que están egresando, ¿no? A los egresados, digamos, a los que recién están egresando. ¿Cuántos de ustedes están trabajando? Y es increíble cómo absolutamente todos levantan la mano. Eso para nosotros realmente es una satisfacción porque nos hace darnos cuenta que estamos haciendo las cosas bien.
Y aquí tenemos algunos. Obviamente no podemos llenar toda la pantalla con nuestros egresados porque sería mucho, pero queríamos darles algunos ejemplos. Primeramente nuestros emprendedores, ¿no? Lo que yo les mencionaba al principio. Muchas de las grandes empresas que hay ahora en el Perú han surgido, han tenido su semillita en la Universidad del Pacífico. Aquí algunos de nuestros emprendedores más jóvenes, ¿no? Porque tenemos emprendedores mayorcitos, pero estos son los más jóvenes: Creana, Chasqui, Circula, King Cronuts. Seguro ustedes sabrán, conocen, digamos, alguna de estas empresas. También tenemos a jóvenes egresados desarrollando su profesión, digamos, en el sector privado, como Interbank, como el Estudio Checopar, como Procter & Gamble, como Microsoft. También son egresados jóvenes que han ascendido rápidamente en posiciones en estas empresas bastante importantes de nuestro país. Y también tenemos ya a los más grandecitos, ¿no?, que ocupan cargos de altísima responsabilidad. Son los CEOs de varias empresas del sector financiero y del sector productivo de nuestro país. El Citibank, Intercorp, Ferreiros, Sura. Entonces, realmente tenemos ahí una gran cantidad de egresados que destacan y dirigen las principales empresas e instituciones del país. Y no nos quedamos atrás con nuestros egresados que destacan en el sector público. De nuevo, aquí solamente algunos ejemplos, pero tenemos una gran cantidad de egresados que han sido ministros, viceministros, ¿no? Tenemos a nuestro querido Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, que tanto bien le ha hecho al país. Y sabemos que este conjunto de egresados que van a seguir sacando la cara por nuestro país va a continuar a lo largo del tiempo. Bien, estoy viendo que ya me queda muy poquito tiempo, pero no me quiero ir sin contarles una novedad, sin darles una primicia antes de cerrar esta presentación y dar paso a nuestros egresados, ¿no? La Universidad del Pacífico está haciendo un esfuerzo muy grande para ofrecer una infraestructura más cómoda, más moderna, más amplia para nuestros estudiantes. Los jóvenes que están aquí y que ingresen a la Universidad del Pacífico tendrán la posibilidad de disfrutar de este nuevo edificio, el edificio que le hemos llamado EIMI, el Edificio de Investigación Multidisciplinaria e Innovación. Es un hub de innovación e investigación, donde van a haber laboratorios, una serie de salas de estudio muy modernas, espacios para discutir, para conversar, para comer, para desarrollar deporte. Son unas instalaciones muy modernas que los que quieren básicamente es ofrecer a nuestros alumnos los servicios que requieren para que esa ruta de aprendizaje de la que hablamos al principio sea lo más cómoda y adecuada posible. Esperamos que este nuevo edificio esté listo a fines del año 2026 y que, insisto, los jóvenes que están acá presentes y que nos acompañen, que ingresen a la Universidad del Pacífico, puedan disfrutar de estas nuevas instalaciones. Les agradezco mucho, espero haber podido aclarar algunas dudas, luego podemos seguir conversando. Muchas gracias. Agradecemos la grata participación de nuestra vicerrectora. Antes de continuar con el programa, los invitamos a ir llenando la encuesta de satisfacción entregada dentro de su material al inicio del evento, por favor. En el siguiente segmento tenemos a nuestro panel de egresados. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Andrea Pachas Cuesta. La invitamos, por favor. Andrea, egresada de Marketing. Representa la Facultad de Ciencias Empresariales. Andrea es Category Manager en Panto Group. Tiene un doble grado en Master of Science en Luxury Marketing and Brand Management por Rennes School of Business. Invitamos también a César Gutiérrez III, egresado de Derecho,
que representa a la Facultad de Derecho. César es asociado en la firma legal Miranda y Amado. Él ha estado muy involucrado en la vida universitaria y académica de la universidad, participando en el MUD de Arbitraje Comercial Internacional en México y habiendo sido director legal del Centro de Estudiantes de la Universidad del Pacífico, CEU, entre otras de sus responsabilidades. Invitamos también a Paola del Carpio. Paola es egresada de Economía. Representa la Facultad de Economía y Finanzas. Paola es Research Coordinator en la Red de Estudios para el Desarrollo y ha sido consultora del Ministerio de Economía y Finanzas. Ella posee una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Invitamos finalmente a Vasco Salazar Condos, egresado de Ingeniería de la Información. Él representa a la Facultad de Ingeniería. Vasco es consultor de estrategia digital y promotor de Gen AI en Entity Data Perú. Él ha participado en seminarios y visitas a compañías en Alemania y Estados Unidos y domina varios idiomas. Y bueno, nos acompaña nuevamente Arlette, nuestra vicerrectora, para acompañarnos aquí en el panel y poder moderarlo. Adelante, Arlette. Bienvenidos. Muchas gracias, Mavi. Y se oye, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestros egresados. Para nosotros es un orgullo tenerlos aquí. Gracias a Andrea, César, Paola y Vasco. Y lo que voy a hacer es, bueno, hacerles algunas consultas, algunas preguntas y podemos ahondar en las respuestas que ustedes nos den. Vamos a referirnos primero a la excelencia académica, que es de la que yo he hablado al principio de la presentación. Y dirijo primero la pregunta a Vasco. Vasco, ¿cómo la formación recibida en la Universidad del Pacífico contribuyó en tu trayectoria profesional para convertirte en un líder con propósito, como dice nuestro lema, ¿no? Bueno, un gusto con todos. En realidad, como bien has escrito en el segmento inicial, parte principal y creo que el centro de cómo ha influido la Pacífico es en justamente el contenido de la carrera y la profundidad con la que llegan a diferentes temas en los cursos de las diferentes carreras. Aparte de eso, en realidad estoy bien acompañado de skills no tan dedicados o tan centrados en el contenido específico de los cursos, sino que durante toda la carrera vas desarrollando otro tipo de habilidades como la resolución de problemas, el manejo del tiempo, el manejo de las diferentes responsabilidades que tiene uno como estudiante de la Pacífico y en verdad eso te ayuda bastante a la hora de entrar al mundo laboral muy preparado y mucho más preparado para recibir una diferente carga de responsabilidades que quizás en otros lados no se ve con tanta frecuencia. Y dime, Vasco, ¿cómo vinculas esto que nos has dicho de las habilidades blandas, bueno, mal llamadas blandas, ahora se le dicen las power skills, ¿no? Todas estas habilidades que se combinan con los conocimientos para permitir un profesional más sólido. ¿Cómo vinculas esto con las nuevas carreras de la UP y específicamente con esta carrera que mencioné hace un momento de humanidades digitales? Bueno, o sea, comenzar con que soy fan de humanidades digitales como concepto, me parece que es algo bastante retador, súper moderno, que me hubiese encantado también poder ver temas de esa carrera. Y sobre todo lo vinculo porque te da una diferente vista, diferente punto de vista respecto a lo que es, por ejemplo, la ingeniería de la información, que está más enfocada en la ciencia de datos aplicada exclusivamente al mundo empresarial, al mundo de los negocios, y te da una visión, como bien mencionaste, de ambientes y campos en los que está muy pedida la inclusión de todo este mundo digital, de entender, analizar y complementar los análisis que se pueden hacer con esto nuevo que es la AI, la inteligencia artificial y el machine learning, por ejemplo. Entonces, complementar estos dos ambientes
Es una propuesta bien rica, creo que la verdad bastante valiosa y que sinceramente hay ahorita una brecha en el mercado que no se está cubriendo desde ese lado y la gente que entra a esta carrera va a tener una cantidad de oportunidades inmensas en el mercado tanto nacional como internacional porque es algo que se ve y en el mundo laboral cada día veo eso, que es esa brecha, de momento no hay mucho con qué cubrirla y nada, es una gran oportunidad para cualquiera que quiera entrar a esa carrera. Muchas gracias, Vasco. Paola, ¿qué habilidades específicas adquiridas durante el tiempo que estuviste en la Universidad del Pacífico crees que han sido más valoradas por tus empleadores? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí y de ver cómo ha crecido la universidad. Cuando yo entré había 3 carreras. Pero bueno, realmente el tema de la solidez técnica que te da la universidad es innegable, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Vasco, la profundidad en la que se llega, voy a hablar específicamente de economía, pero entiendo que es así obviamente en todas las carreras, es importante, es mucha profundidad y a la vez es mucha versatilidad, ¿no? Yo pienso en muchos de mis compañeros de promoción, economistas, muy exitosos. Somos perfiles completamente diferentes y todos hemos pasado casi por lo mismo, obviamente cada uno eligiendo sus concentraciones y demás, pero realmente la universidad te deja listo para un mercado laboral muy cambiante. Creo que el mundo está cambiando constantemente y nosotros salimos con las herramientas para adaptarnos a eso. Obviamente, de ningún lado se sale sabiendo absolutamente todo, pero lo que sí sabemos es hacer las preguntas correctas, dónde buscar la información, a quién hay que preguntarle qué, ser muy curiosos y bueno, con el nivel de exigencia que tiene además la universidad, no es posible, digamos, llegar hasta el final sin una buena administración de tiempo, de todos estos skills importantes que implican trabajo duro. Cuando tú sales al mercado laboral, realmente la universidad ya te dejó muy listo para eso, ¿no? Y también, bueno, en economía, muy en particular, los temas cuantitativos son bien importantes y creo que sí son bastante valorados en el mercado laboral. Así que, bueno, eso sobre todo, ¿no? De verdad que sí. Muchas gracias, Paola. César, ¿cómo la universidad crees que fomenta el desarrollo de estas habilidades power, ¿no? Estas habilidades blandas que se llaman en otros lados, como el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico? Muchas gracias por la pregunta. Buenas noches a todos. Yo creo que la universidad promueve muchísimo las organizaciones estudiantiles y creo que esas organizaciones, además de las clases que uno lleva y que también te invitan a pensar críticamente, a liderar grupos de trabajo, ayudan muchísimo. Por ejemplo, yo pasé por el equipo de debate de la universidad y el equipo de debate necesariamente te invitaba a cuestionar, a pensar y en algún momento fui subcapitán y eso te implica obligaciones de liderazgo, este tipo de habilidades las vas desarrollando. Entonces, lo particular de la universidad es que las promueve mucho. Siempre, si tú ibas a desarrollo de bienestar estudiantil, ellos estaban con las puertas abiertas para escucharte, para escuchar tus propuestas y querer apoyar en que tu organización estudiantil crezca. Así, el equipo de debate, por ejemplo, de la universidad pudo competir en otros países, en España, en México. El equipo de arbitraje al que también pertenecí pudo competir en Madrid, en Guadalajara. Entonces, creo que las actividades extracurriculares en la universidad son promovidas y ayudan muchísimo. Yo no creo que otras universidades apoyen tanto como en verdad la universidad apoya a estas actividades y creo que ayudan mucho a este pensamiento crítico y liderazgo. Muchas gracias, César. Hablemos ahora un poquito de la flexibilidad, ¿no? De lo que yo comenté hace un rato sobre esta posibilidad de crear una propia ruta de aprendizaje para los estudiantes. Y me dirijo a Andrea y le pregunto cómo cree que la Universidad del Pacífico prepara a sus estudiantes justamente para adaptarse a un mundo y a un mercado laboral tan cambiante.
Bueno, buenas noches con todos, súper feliz de estar acá. Gracias por la invitación, en verdad, como todos creo que estamos súper emocionados y feliz de responder las preguntas, que esperamos que en verdad se las lleven y bueno, reflexionen sobre ellas y elijan por la UP, porque en verdad creo que los 4 acá somos súper fans de la UP. Sobre la pregunta, yo creo que son 2 factores claves, ¿no? Creo que es bastante la autonomía y el propósito, diría. Comenzando por el tema del propósito, ¿no? Creo que el mismo eslogan de la Pacífico, ¿no? Es tener líderes en verdad con propósito para el mundo, ¿no? Y es algo que desde el día 1 que pisas la universidad, desde las nivelaciones, todos los profesores, incluso tus mismos también compañeros, están con un hambre de comerse el mundo, pero vas como que creciendo con la UP y dándote cuenta que la carrera que estás estudiando, que tanto estás poniendo empeño y demás, tiene que tener, ¿no?, una finalidad y no solamente una finalidad en beneficio a ti, sino en beneficio con la sociedad, ¿no? Que creo que es algo que se hace bastante push acá en la universidad. Entonces, creo que la parte del propósito finalmente en un mercado tan cambiante puede marcar la diferencia. Yo desde la parte de marketing, hay 1000 campañas de marketing hoy en día, probablemente ustedes que bueno, son un poco más jóvenes que yo, están en TikTok o en Reels de Instagram y demás, 1000 marcas hablan al mismo tiempo. Si no tienes un propósito claro, no hay estrategia y se cae todo. Entonces, yo creo que la Pacífico me enseñó eso. Por otro lado, el tema de la autonomía, que si bien es cierto, nos dan herramientas, los profesores son unos capos, como han podido ver, han estudiado por todo el mundo y siempre están actualizándose, pero puedes tener las herramientas, pero en la Pacífico necesitas también ser autónomo, en el sentido de, puedo tener las listas de, no sé, de matemática y estudiarlas y demás, pero necesito dar un paso más y buscar por mi lado, investigar qué más puedo hacer, cómo puedo destacar, cómo puedo seguir, cómo puedo avanzar. Y es algo que he visto en todos mis compañeros en la Pacífico. Muchas gracias, Andrea. Y en ese contexto, y dada tu respuesta, ¿cómo ves el lanzamiento de esta nueva carrera de la Facultad de Ingeniería en Innovación y Diseño? Sí, bueno, nada, me encanta la carrera. De hecho, tuve la oportunidad de ver cuando la lanzaron el año pasado y me emocionó demasiado bueno, que estén creciendo. Y esta carrera, desde la parte de marketing, ¿no?, me pareció también increíble porque bueno, es mucho también de, bueno, como yo lo veo, desarrollo de producto, bueno, ahora también apoyarse mucho de la IA, como mencionaba Vasco. Yo puedo dar por ahí un poco también mi visión de, bueno, yo estuve trabajando en París, en L'Oréal, en la parte de campaña y lanzamiento de producto a nivel global. Y bueno, pues estábamos viendo lanzamientos para 2027, ¿no? O 2028. Y necesitas ir y sorprender al consumidor, ¿no? Entonces, definitivamente como que una carrera específicamente para poder ver todo el proceso de creación de un producto, de un concepto, de una idea, de una app o de lo que fuese que quieras hacer, me parece pues lo más oportuno en el mercado de hoy, ¿no? No solo en el mercado nacional, sino en el mercado global, que finalmente es lo que está en demanda. Muchas gracias. Voy con Paola ahora y le pregunto cómo ha podido combinar sus diferentes intereses, los diferentes intereses que ella tiene dentro de su formación, ¿no? Un poco el tema de la multidisciplinariedad también, que para ella ha sido súper útil. Yo tengo la suerte de haberla seguido un poco más en su carrera profesional y sé perfectamente que sus intereses han sido diversos y ha podido lograrlos a través de la formación de la universidad. Entonces, le pregunto, ¿cómo ha combinado esos intereses? Sí, a ver, hay 3 ideas importantes. La primera es el dato curioso, ¿no? Yo, aparte de economista, canto ópera. Antes de entrar a la universidad, por 10 años fui violinista, estuve en la Sinfónica Infantil, Juvenil. Y cuando entré a la universidad recuerdo perfectamente que me decían mucho, es imposible que estudies economía en la Pacífico y hagas cualquier otra cosa. Es imposible. Y yo tengo sangre arequipeña reterca, ¿no? Dije, no, no es imposible. Y no voy a decir que es fácil, pero fue posible porque la universidad lo permitió también, ¿no? Yo adoro la música, tuve la gran suerte de poder formarme en canto mientras estudiaba economía y también inclusive cantar en temporadas de ópera acompañando al coro nacional mientras estudiaba cursos duros, ¿no?, que era justo en el pico de la carrera, y también practicaba. En algún momento eso estaba jalada por todos lados, pero la verdad es que es una felicidad muy grande poder llenar esas partes de tu vida que te apasionan, ¿no? Y yo
quizás en ese momento no lo veía, yo solo hacía lo que me gustaba y era feliz, pero ahora, que han pasado bastantes años, me doy cuenta del valor que tuvo eso en mi vida profesional también. Porque el subirte a un escenario no es fácil para todos y finalmente influyó muchísimo en lo que hoy está siendo parte de mi carrera, que es comunicar la economía, ¿no? Yo en este momento estoy muy metida en tratar de comunicar mejor el análisis económico y siento que eso me ayudó muchísimo. Otra cosa que hice en paralelo al comienzo de la carrera, no toda, es estudiar, ir culminando mis estudios estaba estudiando francés y me sirvió un montón para poder hacer el intercambio que la universidad te ofrece. Estuve en Sciences Po. Eso fue espectacular porque pude llevar cursos allá en francés, que fue una experiencia totalmente, bueno, abrumadora, pero genial. Y otra cosa a decir ahí es que realmente Sciences Po es una universidad súper competitiva a nivel internacional. Y yo, hablando con mis colegas, digamos, estudiantes de economía, allá jamás sentí que mi nivel de todo lo que había aprendido de economía estaba 1 centímetro por debajo de lo que ellos estaban aprendiendo. O sea, realmente lo que aprendes aquí es un nivel muy competitivo. Y lo tercero que quería decir, que ya no tiene tanto que ver con las cosas fuera de la universidad, es lo que también, mi especialización en economía es el sector público. Me encantan las políticas públicas, pero la naturaleza de trabajar, digamos, en temas públicos siempre va a requerir, y eso está muy bien, multidisciplinariedad, ¿no? Desde que yo empecé con mi carrera profesional, tuve que trabajar con sociólogos, con antropólogos, con carreras que eran muy diferentes a lo que Paola la cuantitativa estaba siempre acostumbrada. Y la verdad que te abre mucho los horizontes, ¿no? Y creo que este enfoque que está teniendo la universidad en abrir un poco este mundo a tener carreras más multidisciplinarias es genial. Y aprovecho tu respuesta, le agradezco y aprovecho tu respuesta para preguntarte qué opinión tienes sobre la nueva carrera de la Facultad de Economía y Finanzas, justamente por lo que has dicho de la multidisciplinariedad, esta carrera de política, filosofía y economía. Me entusiasma un montón la idea, de hecho me hubiera encantado llevar seguramente todos los cursos. Esta es una carrera que surge, si no me equivoco, en la Universidad de Oxford, ¿no? Que de hecho es donde yo tuve la enorme suerte de hacer mi maestría, así que para mí tiene como un significado especial, pero además es una carrera de la cual muchos de los líderes más importantes del Reino Unido han salido, ¿no? Es un nivel importante y me entusiasma saber que también una universidad con un nivel tan alto como la Pacífico es la universidad que ha decidido emprender en esto, ¿no? Digamos, con mi mente puesta en las políticas públicas, que es donde siempre la tengo, siento que integrar la política y filosofía a la economía te fuerza un poco a salirte de esta cajita mental económica que tenemos, que es normal porque hacemos modelos, ¿no? y demás, te fuerza a salir un poco y ver la realidad con varias visiones a la misma vez. La filosofía no te da una alternativa, tienes que verlo así. Y eso está muy bien, es muy poderoso, sobre todo si se ponen a pensar en la realidad que vive el Perú ahora, con tanta polarización, blanco, negro, ¿no? O sea, hay muchas formas de analizar cómo se mueve el mundo, ¿no? Lo que sí, claro, me parece que los alumnos de esta carrera van a tener que exigirse el triple, ¿no? Porque yo estoy segura que siendo una carrera en la Pacífico los van a exigir ser recontra economistas, recontra filósofos. No los asustes. Pero no, me parece que es súper interesante. Realmente me entusiasma. Yo creo que de ahí van a salir líderes muy importantes para nuestro país y espero que se animen al servicio público porque es algo que el país necesita mucho. Necesitamos esos líderes públicos realmente bien formados, ¿no? Hablemos un poquito de empleabilidad y comunidad UP. Y ahí me dirijo a César. ¿Qué oportunidades o qué experiencias te ha ofrecido la Universidad del Pacífico que fueron cruciales para obtener tus primeros empleos? Muchas gracias. Sí, sobre la Facultad de Derecho, que es por la que yo pasé,
hay algo particular que la distingue de otras facultades de Derecho del país, que creo que es la cercanía que hay entre profesor y alumno. Por ejemplo, en mis primeras prácticas, yo llevé un curso con un profesor y mi desempeño fue bueno y él me dijo de que estaban buscando a un practicante para la gerencia de asuntos públicos y regulatorios del grupo Credit Corp y me interesó mucho y así logré mi primera práctica, gracias a que un profesor de la facultad vio mi desempeño y me invitó a postular. Luego estuve en el estudio de Checopar, a la que de hecho hay una exalumna que es Andrea, que justo pasó, fue mi jefa. Entonces, la Facultad de Derecho, y ahora que estoy en el estudio Miranda, hay exalumnos de la Facultad de Derecho de la universidad. Entonces, yo creo que algo que distingue mucho a la facultad de la UP de otras facultades de Derecho es esta cercanía que hay entre profesor y alumno y entre todos quienes, egresados y estudiantes de la facultad. Creo que esta cercanía es clave para poder obtener tus primeras prácticas, es clave para poder entender bien los cursos, si tienes alguna duda, acercarte al profesor. Son clases que no tienen 40, 50 alumnos, sino 20 alumnos, 30 alumnos como máximo, y te exige mucho a ser competente, a seguir aprendiendo. Entonces, así conseguí mis primeras prácticas y de hecho es así como creo que he venido construyendo mi experiencia profesional gracias a la universidad. Entonces, creo que es muy importante eso. Muchas gracias, César. Qué importantes son las redes profesionales, ¿no? Que es lo que justamente creo que destaca en el caso de la Universidad del Pacífico. Efectivamente, esa formación personalizada, esa relación muy cercana entre el alumno y el profesor, le permite al profesor identificar buenos jóvenes profesionales y al alumno tener la posibilidad de desarrollar y hacer sus prácticas en organizaciones importantes, ¿no? Y justamente quería preguntarle a Vasco sobre eso, ¿no? ¿Cómo crees que la Universidad del Pacífico te permitió acceder a esas redes profesionales que me imagino han sido muy importantes en tu trayectoria laboral, ¿no? Y en la búsqueda de empleo y sobre todo en la búsqueda de lo que querías, del propósito que querías lograr, ¿no? Sí, bueno, creo que muy alineado a lo que dice César. En realidad, la Pacífico y el trabajo en el que estoy ahorita, de hecho, lo conseguí a través de la bolsa de trabajo de la Pacífico. Es una opción que nos da la universidad a acceder a tanto prácticas como ya trabajos, como egresados, que filtra bastante bien las ofertas alineadas a las carreras que uno lleva durante, en la Pacífico, ¿no? Entonces, esa oportunidad se me abrió en ese momento a través de la bolsa y si no hubiese sido de esa manera, no sé dónde más hubiese estado, pero finalmente, aparte de cualquier herramienta que nos pueda proveer la universidad, creo que algo muy importante es la confraternidad que hay entre egresados de la Pacífico, que es algo que quizás incluso lo han podido ver ahora, como cada uno ha ido hablando y los otros hemos estado asintiendo, como habiendo tenido diferentes carreras, diferentes experiencias en diferentes momentos, que quizás no hemos coincidido en ningún momento temporal en la universidad, todos tenemos de alguna manera ciertas experiencias similares y se mantiene eso a través de los años, de tal manera que en el mundo laboral, cuando te encuentras otro egresado de la Pacífico, automáticamente hay como un clic que te lleva a, de alguna manera, entender que esa persona ha pasado por una situación similar y ha pasado por unas experiencias similares a la tuya y ayuda bastante a agilizar y abrir puertas que uno quizás piensa como recién egresado o a lo largo de la carrera que quizás es más difícil acceder, ¿no? Hay cierta confianza que genera ver a otra persona egresada de la Pacífico y creo que eso también es, de hecho creo que es lo más valioso dentro de el acceso a redes, ¿no? Porque finalmente te abre muchas puertas y creo que no sería lo mismo si fuese de otra manera, ¿no? Con otras universidades. Muchas gracias, Vasco. Y ahora vayámonos al tema de la internacionalización que tanto resalté en la presentación y creo que es muy importante. Si no me equivoco, los 4 han pasado por experiencias internacionales. Paola ya nos contó la experiencia en Sciences Po como algo
que recuerda especialmente y que valora mucho en su formación profesional. Y ahora le pido a Andrea que nos cuente su experiencia en RENS, justamente el doble grado que yo mencioné hace un momento, ¿no? Que nos cuentes cómo te fue, cómo te sentiste, cómo percibiste el desempeño de los estudiantes de la UP en comparación con estudiantes de otros países y de otras latitudes, ¿no? Y específicamente cómo te sentiste en esa experiencia internacional, ¿no? Buenísimo, gracias por la pregunta. En verdad lo cuento con mucha emoción porque, o sea, en verdad no me ha pasado hace mucho. Yo terminé la UP 2023-1, o sea, mi tiempo en la UP, y apenas sustenté mi plan final de marketing, al mes me mudé a Francia. Yo estudié en el campus de París, de la Universidad de Rennes School of Business, y fue una experiencia que me cambió la vida completamente. En verdad, por la pregunta, ¿no? de cómo me sentí como comparado a otros estudiantes de otras partes del mundo, ¿no? De otras universidades, creo que estoy súper alineada con Paola. O sea, yo sí tenía un poco como que de resguardo antes de ir y decía, bueno, en ese tiempo tenía 22 años, cuando me fui a hacer mi maestría, entonces decía, bueno, tengo como 2 años trabajando en el mercado laboral peruano, ya terminé la Pacífico y me voy a lanzar a hacer la maestría. Tal vez no estoy al mismo nivel de las demás personas, ¿no? Porque estoy más chiquita. Bueno, no, estaba equivocada. En verdad, estoy súper agradecida con la universidad porque la base que te da en los 5 años un poco más que estás acá, en verdad es increíble, es súper robusta y para mí fue mi salvavidas, ¿no? Y de hecho, el nivel, te diría, estaba incluso por encima del promedio. Que a veces uno puede pensar, ¿no? Que si se va a Europa, uno viniendo de Latinoamérica, tal vez va a ser menor. No, es una idea equivocada. De hecho, en la Pacífico nos preparan literalmente para ser líderes para el mundo. En el nivel, como les digo, superior, la maestría la pasé sin problema, aprendí muchísimo y creo que lo que más rescato o lo que sí, más como importancia le doy es la oportunidad, ¿no? Creo que la Pacífico me abrió las puertas al mundo, literalmente. No solo para hacer mi maestría, sino también para poder trabajar en una de las empresas de mis sueños, ¿no? O sea, que es una de las cosas que pones en el Vision Board y luego se te hace realidad y no lo puedes creer, que tuve la oportunidad de trabajar en L'Oréal Francia, en la marca L'Oréal París, haciendo las campañas a nivel global y en verdad siempre que estuve en ese trabajo, siempre recordaba como que las cosas que había aprendido acá, no solamente los hard skills, sino esos power skills también, porque en la Pacífico no solo te prepara a nivel de conocimiento, sino que te prepara verdaderamente como persona, porque te hace una persona súper resiliente, que definitivamente en una experiencia internacional en la que empiezas, digamos que de cero, en un país que no es el tuyo, en un idioma que no es el tuyo, necesitas mucha resiliencia y también mucha confianza en ti mismo. Y creo que la confianza también va gracias a la UP, ¿no? En la profesional que me hizo a mis 22 años. Muchas gracias, muy interesante, Andrea. Y César y Vasco también tuvieron experiencias internacionales. Algo nos dijo César, pero no sé si podía ahondar un poquito más. Él representó a la UP en un MOOC internacional en México, ¿correcto? Entonces no sé si nos podrías contar un poquito de esa experiencia. Sí, claro que sí. Los MOOCs son simulaciones de arbitrajes internacionales en los que compiten distintas universidades del mundo. El equipo de la UP es un muy buen equipo. De hecho, nosotros ganamos el MOOC en el 2022. Yo participé en el MOOC en el 2021 o 22, no recuerdo bien, y fuimos a México a competir. Fue una experiencia súper retadora. Era competir contra las universidades latinoamericanas, españolas, americanas, incluso estadounidenses. Ese approach que te da la Pacífico es súper bueno, sobre todo esa cercanía que te da tu entrenador, que suele ser un profesor de la universidad, y también exalumnos que han pasado por el equipo y deciden vincularse aún con el equipo y seguir apoyándolo. Creo que esa experiencia fue gratificante. Además, los meses de preparación son bastante retadores porque uno suele estudiar, practicar y al mismo tiempo entrenar para estas competencias y es muy exigente y creo que esa exigencia sirve mucho para luego tu vida profesional.
Yo trabajo viendo transacciones de proyectos de infraestructura, de proyectos mineros, y creo que cuando tenemos un cierre y hay que estar 18 horas metidos en un documento, yo ya he pasado por eso y los que estuvimos en el equipo hemos pasado por eso, y es una experiencia gratificante. Además porque, además de lo académico, también de lo social, conoces a mucha gente que se dedica a lo que tú te vas a dedicar. Son abogados, son futuros abogados de España, de México, de Colombia, de Estados Unidos, y esa posibilidad de entablar relaciones con ellos también termina siendo súper útil luego de cuando terminas la universidad. Y además porque fortaleces lazos súper bonitos con quienes participas, ¿no? Generalmente gente de tu promoción o incluso cuando yo estuve en el equipo de debate, que no es solo para la Facultad de Derecho, sino para el resto de facultades, hice buenos amigos economistas, administradores, con los que, por ejemplo, fui a debatir a Chile. Entonces, es una experiencia en todo sentido gratificante, académica, social, personal, y invito a que si postulan a la Pacífico, se anoten de todas maneras a este tipo de equipos. Muchas gracias, César. Y Vasco tuvo la experiencia de un Faculty-Led Program en Alemania, ¿correcto? Sí, Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, como mencionaste al inicio, los Faculty Led son programas cortos de un par de semanas en los que ves primero la teoría del curso, acompañado de un profesor acá en la Pacífico, y de ahí llevan esa teoría y lo vemos en práctica en diferentes entornos, ¿no? A mí me tocó ir a Alemania por el curso de innovación en la cadena de suministros, y destacando dos de las experiencias que tuve en este Faculty Led. Por un lado, visitamos la fábrica de la compañía o la rama de Mercedes-Benz de camiones. Ahora se llama Daimler Truck, pero básicamente pudimos ver el proceso por el que pasaban los buses que finalmente terminaban en las calles de Alemania como parte del metro, y vimos también la cadena de supply chain para justamente unos buses nuevos que se basan no en gasolina, sino en tanques de hidrógeno y en combustión en base a hidrógeno. Entonces realmente es poder ver ese bus que está siendo todavía creado, todavía no está en la calle, y poder ver cómo lo armaban en persona, sobre todo habiendo tenido hace un par de semanas la parte teórica de la innovación en la cadena de suministros. Es una experiencia súper gratificante, ¿no? Y otro de los puntos importantes de este viaje fue nuestra visita a SAP. Nuevamente, en este caso no vimos una fábrica, sino vimos el desarrollo de nuevos programas, ¿no? SAP está embedido en todos los programas empresariales que uno puede pensar, en todos los procesos a nivel tecnológico, y nos mostraron un nuevo programa que estaban desarrollando, una nueva solución que incluso, de hecho, como alumnos de la Pacífico tenemos acceso a esta solución, SAP Signavio, mientras estaba en fases de desarrollo. Y fue súper importante porque nos hicieron demostraciones prácticas de cómo funciona la herramienta, y de hecho las preguntas que hicimos los estudiantes que fuimos, la verdad que dejaron al equipo bastante asombrado de SAP, porque no esperaban ese tipo de preguntas por parte de estudiantes universitarios, ¿no? Entonces los agarramos un poco desprevenidos, pero finalmente fue una experiencia súper gratificante por ese lado, ¿no? Y además, un poco yendo por el lado de Alemania y conocer Mannheim, una de sus ciudades, realmente también es valioso la propuesta de poder aprender diferentes idiomas, ¿no? Personalmente, yo domino 5, incluyendo el español, y saber poder comunicarme con la gente local en alemán es súper importante. Y luego en el trabajo, extrapolando un poquito, a la hora de trabajar en empresas transnacionales, por ejemplo, NTT Data está en más de 80 países. Entonces, claramente, a veces me toca trabajar y comunicarme con gente en portugués, en francés, incluso en alemán. Es un valor añadido que tenemos acá que creo que a veces se pasa por alto, pero en realidad también te ayuda bastante a tener esa experiencia y poder vivir la cultura desde un punto de vista mucho más
personal, ¿no? Que es conociendo el lenguaje y conociendo la cultura desde adentro. Muchas gracias, Vasco. Y para ir cerrando este segmento, porque todavía vienen muchas cosas más, quería hacerles una pregunta a los cuatro, ¿no? Quería pedirles que en una frase relativamente corta nos digan cómo describirían el valor diferencial de la Universidad del Pacífico frente a otras universidades. Empiezo yo, ya. Yo diría que mucha pasión por la educación, que se extrapola en finalmente estudiantes apasionados. En verdad que no solo estudio una carrera porque bueno, que tengo que tener una carrera y tengo que trabajar eventualmente, sino que verdaderamente uno se hace uno con las cosas que va estudiando y, como mencioné, tiene un propósito. Yo diría que cercanía y acompañamiento, sobre todo en la Facultad de Derecho, que es sobre la que puedo hablar, los profesores se vuelven tus maestros desde el día uno y se interesan muchísimo por tu aprendizaje, los conoces todo el tiempo, siempre van a estar con las puertas abiertas para atenderte ante alguna duda, te pueden ayudar a conseguir una primera práctica, posicionarte luego de egresado. Esa cercanía que tiene esta Facultad de Derecho a comparación de otras, yo creo que tiene un valor realmente importante. Muchas gracias, Paola. Bueno, solidez técnica, imposible no decirlo, solidez técnica, versatilidad profesional y una formación que de verdad te prepara para pensar con mucha profundidad y actuar con impacto para el país y, si quieres, también para el mundo. Gracias, Paola. Vasco. Sí, yo concuerdo con todo lo que han dicho y creo que lo redondearía con una experiencia que me ha pasado bastante, que es cuando terminas una reunión bastante retadora en el trabajo, quizás con clientes en mi caso, o con jefes o de otras áreas, gerentes, que no tienen tanta cercanía contigo, y terminas de exponer un tema bastante complejo, bastante retador, y te preguntan, bueno, ¿y dónde eres? Cuando respondes la Pacífico, toda la respuesta es A. Con razón. Sí, entonces yo creo que ese valor diferencial que tiene y esa marca que tiene esta universidad en el mundo laboral no es algo que vayan a encontrar en ninguna otra universidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, con todo el cariño y con la experiencia que hemos tenido, decirles que es una gran oportunidad, abre un montón de puertas y nada, sería genial si los vemos acá después. Muchísimas gracias a los cuatro. De verdad, después de haberlos escuchado, no puedo sino sentir orgullo de tenerlos como egresados de la Universidad del Pacífico. Les deseo lo mejor y les pido un aplauso muy fuerte para ellos. Y finalmente, invitamos a Miguel Bravo, director general de Administración, quien nos presentará el sistema de pensiones y becas que ofrecemos. Adelante, Miguel. Muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes unos momentos. Mi nombre, como mencionó Mavi, es Miguel Bravo. Yo soy director general de Administración de la universidad. También, así como todos los expositores y como Arlet, yo también soy graduado de esta casa de estudios. Yo estudié aquí la carrera de Administración y luego estudié la carrera de Contabilidad. Y bueno, pues algunos años después estoy acá apoyando en la gestión administrativa y económica de la universidad. Lo que yo quiero conversar con ustedes y compartir un momento es la parte donde quizás los papás van a prestar un poquito más de atención y quizás en algún momento se pueden preocupar con respecto de lo que llamamos los costos de la inversión en la educación, ¿no? Y para esto, lo primero que tenemos que pensar es que la educación en general, la educación superior, deben verla como una inversión, ¿sí? Eso es lo principal. Pero para ver el tema de inversión y para entender qué significa esto y por qué es tan importante este proceso de la educación superior en la Universidad del Pacífico, lo que quisiera también que tengan presente a lo largo de esta presentación es una palabra muy importante, que es accesibilidad. Es esa posibilidad de estudiar en una universidad, de estudiar en esta universidad, donde fundamentalmente lo que buscamos nosotros es el talento académico. Entonces, si hablamos de inversión, la parte más fría de los números, nosotros tenemos en la Universidad del Pacífico
4 escalas ordinarias y 2 escalas extraordinarias. Los costos en el año 2025 de la educación lo tienen ustedes acá en pantalla porque la universidad lo que hace es un sistema de pago por crédito académico, por crédito matriculado. Entonces, en promedio, las escalas pueden oscilar dependiendo de qué. Dependiendo estrictamente de la evaluación socioeconómica del núcleo familiar. ¿Qué significa esto? Nosotros en la universidad no evaluamos de cuál es el colegio de procedencia, sino que evaluamos la composición de la familia. Evaluamos criterios como, por ejemplo, obviamente los ingresos familiares, pero también la capacidad de ahorro familiar. Vemos el número de hijos, vemos dónde están estudiando los hijos, vemos cuál es todo el desarrollo que viene hacia adelante de la familia. Y sobre la base de eso, lo que determinamos es algo que denominamos el pago de la pensión justa para el estudiante. Sin embargo, si bien esos son los costos, debemos tener en cuenta también que al ser una inversión implica y tenemos que mirarlo hacia adelante. ¿Y cómo lo miramos hacia adelante? Lo miramos con la información que nosotros tenemos en el mercado. Como mencionaban hace un momento nuestros egresados, el nivel de colocación es muy alto y en promedio nuestros egresados tienen una remuneración promedio del 41% por encima de otras carreras de otras universidades. Entonces, si lo vemos en el tiempo, la inversión de calidad rinde sus frutos. Pero también les estaba comentando de una palabra que era la accesibilidad. Y eso es sumamente importante. Por lo tanto, ¿cómo saber nosotros aproximadamente cuál podrían ser los derechos de matrícula, los derechos de pensión que tendríamos que asumir? Ahora, hoy, los padres de familia, ustedes pueden ingresar a un simulador de pensiones que, por cierto, los invitamos a pasar luego en la feria de las carreras a los laboratorios del segundo piso, donde se encuentra la dirección de pensiones, que gustosamente los va a apoyar a ustedes en la revisión de este simulador. Entonces, ustedes podrían evaluar desde ya aproximadamente con un modelo algo un poquito más simplificado, aproximadamente cuál sería el valor de la pensión promedio de sus hijos o sus hijas. Pero, ¿qué tenemos además? Como hablamos de accesibilidad, estamos hablando de talento. Estamos hablando de que en la Universidad del Pacífico nosotros lo que buscamos es al mejor talento de los colegios. Y por lo tanto, debemos pensar en lo siguiente. En la universidad, nosotros lo que aspiramos es que ningún estudiante talentoso que puede estudiar en esta universidad debe quedarse fuera por un tema económico. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es gestionar todo un sistema de becas que, para que tengan una referencia, al día de hoy en el pregrado, aproximadamente el 19% de los estudiantes del pregrado están becados. Entonces, ¿qué tipos de becas podemos tener acá en la universidad para analizar y para profundizar en este aspecto de accesibilidad? El primero es el fondo de becas de la universidad que se llama Becas Líderes con Propósito. ¿En qué consiste este fondo de becas? Esta beca lo que cubre es hasta el 100%, puede cubrir hasta el 100% de los costos de las carreras para las 12 carreras del pregrado que tenemos. ¿Qué modalidades de admisión son por las que un postulante a la universidad puede aplicar a este fondo de becas? Admisión por excelencia, admisión selectiva. ¿Y cuáles son las fechas para este grupo de postulación? La fecha es hasta el 26 de agosto. Entonces, ese es el primer programa que tenemos de fondo de becas. Entonces, si al 26 de agosto sus hijos o los postulantes resultan tener la condición de seleccionado, ¿sí? De seleccionado, o sea, de haber pasado el proceso de admisión, entonces pueden aplicar a la beca, al programa de becas de Líderes con Propósito. El segundo es el programa de becas BCP, BCP-UP. Es un convenio que tenemos con el Banco de Crédito del Perú, que además el Banco de Crédito forma parte del patronato de la Universidad del Pacífico y además el CEO de Credit Corp, que es Gianfranco Ferrari, también es egresado de esta universidad. Y con ellos nosotros tenemos un convenio de becas en el cual ellos financian el 100%, el BCP financia el 100% y además otorga una serie de beneficios a todas las carreras que ustedes pueden ver en pantalla. En las modalidades de admisión también de admisión por excelencia y admisión selectiva. Y para el 25-2, lo que fue admisión regular, que está en unos días. ¿Cómo se aplica la beca? Al igual que en los casos anteriores, en el caso del fondo de becas y Líderes con Propósito, igual tenemos hasta el 26 de agosto, que es el siguiente periodo de inscripción, y luego de eso se puede aplicar al proceso de postulación a la beca.
Además, nosotros contamos con un sistema de becas de Pronavec, donde también los postulantes pueden aplicar este sistema y finalmente, a través de todo el proceso que tiene Pronavec, aplicar a un sistema de ingreso a la universidad. Entonces, con esto lo que les quiero mostrar a ustedes es que la universidad en general es una inversión, pero es una inversión que en el largo plazo genera un rendimiento importante y un crecimiento importante profesional para los estudiantes, pero además significa que existen diferentes sistemas para poder acceder a esta universidad. Entonces, yo los invito a ustedes, por favor, que si bien estamos dispuestos a atenderlos en todas sus consultas, recuerden ustedes que para todo este proceso, la fecha de cierre de inscripciones es el 26 de agosto. Entonces, nosotros quedaremos atentos para sus consultas y los invitamos luego al laboratorio donde la Dirección de Pensiones se encontrará para poder apoyarlos en todo este tema de inversión en la educación. Muchísimas gracias.